Aprovechando que en el año 2013 la ONU declaró el año 2015 el año de la luz y las tecnologías basadas en la luz, la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería, en colaboración con la Academia de Artillería, pues hemos dado que desde 1764, que esta academia está vigente, esta academia ha estado en principio siempre con la era de la luz, con el siglo de las luces, pues bueno, pues de paso pues hacemos una exposición para mostrar al público segoviano y en general qué importancia ha tenido la luz en desde que se inventó la luz, que como todos sabemos se inventó con el Génesis, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y dijo, la luz es buena, y dividió el día y la noche, ¿no? Pues a partir de ese momento la luz funciona, y funciona de tal forma que ha hecho que los pueblos cambien, que haya adelantos importantes y que funcione el Internet. Hemos decidido que la exposición se divida en dos temas, uno instrumental, de aparatos, y otro de libros. Evidentemente, los libros son los que dan el saber, y esos libros luego se plasman en aparatos de funcionamiento técnico. Entonces, en esta exposición están, todas las piezas son de la Academia de Artillería, son del Museo de la Academia de Artillería, y todos los libros son de la biblioteca. Es decir, aquí no tenemos piezas extrañas a la Academia de Artillería. Los primeros estudios que se hicieron de la luz fueron hechos por los griegos, entre ellos pues grandes filósofos como Séneca o grandes matemáticos como Pitágoras. Son los primeros que de alguna manera pusieron la luz en funcionamiento. Y fue como todos los grandes inventos, la luz no es ningún invento, la luz es algo natural, pero los inventos que se derivan de la luz en esos momentos eran por observación directa. Basándonos en esos 300 años antes de Cristo, con los griegos, viene a continuación todos los inventos relacionados con la luz. Este es un aparato de Silverman, el primero, que sirve para medir las reflexiones y refracciones de la luz. Y luego tenemos un colorímetro, que es el que mide con exactitud el color de la luz reflejada en un prisma. Entonces, estos son los dos primeros que hablan de la luz en general. Desde 1651 aproximadamente, con el Tratado de Vicente Tosca, pasando por Euler, 1713 con Lacaille, 1882, que va desde 1650 y tantos hasta finales del siglo XIX. Los primeros estudios que se hacen de la luz son derivados de ver de qué estaba compuesta la luz, porque hay varias teorías sobre la composición de la luz. Alguien dice que son partículas de helio, otros dicen que son corpúsculos y otros dicen que hay un algo que nos llena a todos, que se llama éter, y que a través de ese medio es donde la luz se va difuminando o dirigiendo. Entonces, estos aparatos que vemos aquí son precisamente para probar ese tema. Hay un polarímetro, este polarímetro, que es un aparato de Nuremberg, lo que trata de ver es el tipo de polarización que tiene la luz, o sea, cuál es la polaridad de la luz. Luego tenemos un ojo óptico, que también mide lo mismo, y luego tenemos una serie de aparatos de estereoscopos, que son aparatos donde, viendo los dos ojos, unas fotos con un ángulo diferente de fotografía, hacen que sea en 3D. Entonces, todos estos inventos son como consecuencia de los estudios que se hacen sobre la luz. La óptica es la ciencia que mide las diferentes reflexiones y refracciones de la luz, tanto a nivel industrial, a nivel técnico, como a nivel de persona. Es decir, todos los inventos que se hacen de gafas, lentes, lentillas, etcétera, etcétera, están derivados de las leyes de la óptica. El optómetra iba a un mercado, a un pueblo, iba con su maletín. Entonces se sentaba y ponía su puesto, entonces la gente iba allí, que tenía problemas de visión, y con este maletín él sacaba sus gafas, su montura de gafas, e iba probando con los cristales hasta que el señor aquel veía. Normalmente le ponían un panel delante, pues como ahora, eso no ha cambiado mucho. Pasa que ahora tenemos medios electrónicos para poder medir la agudeza visual o los problemas derivados de la curvatura del iris. Pero antes hacía exactamente igual. Y de los primeros maletines tenemos uno en la academia. En el microscopio tenemos un ejemplo de microscopio elemental
que es sencillamente una lente cóncava convexa, que lo que hace es agrandar el objeto que se quiere mirar. Tiene 15 aumentos, no tiene más. Es sencillamente un pie con una lupa, se acabó. Pero a partir de ese momento empiezan a crecer el interés científico por esos aparatos que te permitían ver lo que no veía por la agudeza del ojo humano. Entonces se crean los microscopios binoculares y monoculares. En el monocular se veía por un solo ojo y ya tenía toda una serie de lentes dentro que podían aproximadamente llegar hasta los 150 aumentos. Con el binocular se puede llegar hasta los 1500 y si ya es pues, de otra índole, si ya tiene características de luces indirectas o unos microscopios electrónicos o incluso atómicos, ya puedes ver pues, lo que tú quieras. Ya el campo visual se agranda muchísimo. Pues todo eso, ¿de dónde sale? Pues de los estudios de la luz y evidentemente de los estudios del cristal. Estos dos espejos son un arma de guerra. Estos espejos se llaman espejos Ustorios, son cóncavo-convexos, lo que hacen es fijar la luz a través de un operario, fijar la luz en un objetivo que se quiere quemar, por ejemplo, ¿no? Se sugiere que lo utilizaron Arquímedes, que incendió en Siracusa los bajeles romanos de la flota de Marcelo, usando estos rayos solares a través de los espejos Ustorios. Y Procio, ingeniero del emperador bizantino Anastasio I, que incendió en Constantinopla la flota del Vitalino. O sea que hay, digamos, documentos históricos que prueban que los espejos Ustorios eran peligrosos. Alguien pensó en un momento determinado, ¿por qué no puedo ver yo imágenes que me hagan que algo está en movimiento? Entonces crea el zoótropo, que es este aparato. Este aparato lo que hace es, tiene una serie de dibujos animados, digamos, que cuando tú lo giras, tus ojos creen que hay una figura en movimiento. Bueno, a partir de ese momento empezaron a pensar cómo se podría reflejar eso en papel. Entonces se dan cuenta en un momento determinado que en una habitación oscura, cuando hay una rendijita de luz, todo lo que se produce fuera de esa habitación aparece en una pared. Entonces, coño, pues ya tenemos aquí un principio. Entonces se crea la cámara oscura, que es lo mismo que la habitación, pero en pequeño. Si tienes una película sensible a la luz, pues se graba digamos, esos haces luminosos se graban en esa película sensible y aparece la fotografía. Las primeras cámaras eran cámaras oscuras, no tenían otra historia, eran cámaras oscuras. Incluso tenemos a Dubosc, que lo tenemos un expositor allí, que hace una especie de linterna mágica de Dubosc. Es decir, la linterna mágica lo que hacía era, a través de una serie de películas o de fotos, proyectarlas y empezar el cine, digamos, ¿no? Empezar las primeras cámaras fotográficas con ese dispositivo eran cámaras de cine, digamos. Cuando la cámara empieza a ser mucho más sutil, a ser más científica, hacía falta que el fotógrafo supiera ver qué luz le rodeaba. Entonces nace el fotómetro. El fotómetro lo único que te dice es qué intensidad hay la luz. Tenemos un fotómetro Ortina, de tal forma y manera que la fábrica Ortina desapareció hace tantos años que no tenemos ningún tipo de referencia sobre ella. Pero es un fotómetro de los primeritos que salieron al mercado. Nace al mismo tiempo la lente óptica. La lente óptica que agranda o disminuye o hace un zoom, es decir, todo eso de la lente que también nace del cristal junto con el fotómetro son los principios de la fotografía actual, porque la otra era simplemente una caja de cartón. Son las radiaciones que no están dentro del espectro visible. El espectro visible va desde el rojo al violeta. Todo lo que sale por ambas zonas no es visible. Entonces se dieron cuenta de que, por una casualidad, había una película de fotografía y esa película habían salido rayas y manchas. Entonces estudiaron, vieron la frecuencia de esas manchas y se dieron cuenta de que había otro tipo de radiaciones. Unas de ellas eran importantes, que son los rayos X. Y ahí se fijó la ciencia para algo muy importante, que es ver el interior del personal. Ver el interior del personal. Ahora hay cosas mucho más importantes, como los escáneres.
pero que también están basados en lo mismo. Están basados en el principio de que cuando hay luz hay otro tipo de radiaciones. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo de algo tan importante como los tubos de Hessler, que era donde se empezó a estudiar. Hessler fue el primero que empezó a estudiar cómo se podía fabricar luz dentro de un tubo. Una lámpara muy antigua, un tubo de gas, que ya os explicaba antes, para que haya luz en un tubo tiene que haber el vacío gas, si no se quema el filamento. Y luego algo muy importante que son estos tubos de rayos. Es un tubo de rayos X de Coolidge, que fue uno de los pioneros del tema, y luego el otro es un tubo de rayos X de Sánchez, un señor que fue a Estados Unidos a estudiar, trabajó como ingeniero en una fábrica muy importante, creó el primer aparato portátil de rayos X y luego trasladó esa empresa, se la trasladó a su pueblo, cerca de Almagro. Y uno de los primeros aparatos portátiles que aparecieron vinieron aquí a la Academia de Artillería. De ahí que podamos tener una lámpara Sánchez de ellas. Alguien se da cuenta que en el ciclo, ¿cómo se llama ahora? El valle del silicio, ¿no? Que el silicio es un gran conductor de la luz, y a partir de ese tema empieza la informática, digamos. Evidentemente la informática va cada vez minimizando más el aparato, el instrumento, pero todo sale de lo mismo, del principio de que el silicio coge la luz y la puede transformar en un impulso eléctrico, en ceros y en unos, que es como se basa la electricidad. Por eso la luz es tan importante. Dice la ONU, en su declaración del Año Internacional de la Luz, que la luz ha cambiado el modo de vivir, la técnica, y que ha favorecido en la agricultura, en todas las ciencias en general, y que tenía que haber un Año Internacional de la Luz para que esto se supiera. Y en eso estamos.